Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Educación Financiera y Finanzas Personales con la temática titulada Sesión 3, Finanzas para Pensionados y Prepensionados. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero invitar a la doctora Yelena Campos Vázquez. Ella es gerente de experiencia del cliente, quien nos acompañará con unas palabras de apertura. Doctora Yelena, muy buenas tardes y bienvenida. Gracias, muchas gracias. Es un gusto para mí dar un saludo muy especial a todos y todas las que se han conectado, los que están ingresando y todos aquellos que están interesados en aprovechar al máximo esta maravillosa sesión que tenemos de educación financiera. Qué gran oportunidad, de verdad, poder tener un tema tan relevante, tan álgido, que actualmente está generando controversias en el país, pero de un interés y de una magnitud de importancia grandísima. Y es por eso que quiero decirles que, independientemente de que se ubiquen en un grupo etario, de decir, uy, esto es para pensionados o para prepensionados, y quizá yo todavía estoy muy joven, me falta mucho tiempo, no lo voy a lograr, y tener cualquier tipo de conceptos personales, no, por el contrario. Esta sesión de educación financiera, este webinar, nos va a dar unas herramientas y nos va a permitir despertar en torno a poder realmente entender qué significa poder empezar. Empezar no importa si empezar a qué edad, pero cómo empezar a despertar y a prepararnos para un momento de la vida nuestra, de la vida de nuestros padres, de la vida de nuestros familiares, tíos, amigos, colegas, pero finalmente es decirles que Positiva, dentro del programa de educación financiera que viene desarrollando y que, lo digo con mucho orgullo, ocupa un primer lugar a nivel de todo el sector del aseguramiento en Colombia, está pensando en esto, en hacer las cosas distintas, en llevar herramientas que permitan a todos empezar a trabajar preventivamente, empezar a mirar que el tiempo transcurre a una velocidad que creo que los que están conectados podrán decir, y es que cada vez vuela, se siente que el día pasa volando, la semana pasa volando, el año pasa volando. Entonces, hoy estoy muy complacida de poder instalar este evento, de poder decirles que todavía estamos a tiempo de que inviten a otras personas a que participen de este evento, a que lo aprovechen al máximo y a que de la mano de nuestro conferencista, pues por supuesto, el doctor Luis Fernando Velasco, podamos tener una excelente oportunidad de entender y de ir evolucionando en este tema de finanzas. Y es que las finanzas nos tocan a todos, y cuando nos tocan a todos, pues obviamente se convierte en un tema relevante. Así que nada, con mucho cariño, muy entusiasmados, queremos que hoy este tema sea absolutamente bien recibido y que ojalá inclusive tengamos que a futuro poder hacer otra segunda sesión. Así que muchas gracias, bienvenidos todos y adelante para darle continuidad al evento y al webinar. Gracias. Muchas gracias, doctora Yelena, por esas palabras de apertura. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Luis Fernando Velázquez. Él es coach financial planner, conferencista, capacitador, consultor y entrenador en comportamiento financiero, coach esencial certificado por DIAL,
Coaching, ingeniero de sistemas de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en finanzas de la Universidad Autónoma del Caribe, maestría en desarrollo de negocios y transformación digital en convenio con la Universidad de Barcelona y socio Focus, entrenadores en finanzas SAS. Ingeniero Luis Fernando, muy buenas tardes y bienvenido. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Gracias a la doctora Yelena por sus palabras. Y marcas el camino para la conversación y la invitación es esa, que se pongan en disposición para recibir esta información independientemente del momento de vida en que se encuentren. Mírense cada uno, reciban esta información, estas herramientas para que puedan ponerse en función de generar esa conciencia maravillosa para ese momento tan esperado como es la pensión. Hay fe, tengan fe y tengamos esperanza que nos vamos a pensionar. Lo más importante es cómo nos vamos a hacer cargo de ese proceso. Entonces, para que continuemos, esta es la ruta del conocimiento. Recordemos, hoy estamos en la sesión 3, finanzas para pensionados y prepensionados, y ya han venido recorriendo con los dos temas anteriores. Entonces, la invitación es a disfrutar y a vivir este momento. Le voy a dar la palabra a Claudia para que nos apoye con unas preguntas y pasemos enseguida a la presentación. Muchas gracias, ingeniero Luis Fernando. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos, qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Los cuatro mundos financieros son: A, una serie de Marvel que nos muestran 4 realidades alternas; B, 4 aspectos para medir nuestra salud financiera; C, una manera de saber nuestro estado financiero; D, B y C son ciertas. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, una serie de Marvel que nos muestra 4 realidades alternas con un 0%. B, 4 aspectos para medir nuestra salud financiera con un 10%. C, una manera de saber nuestro estado financiero con un 10%. D, B y C son ciertas. Continuamos así con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Sabes qué es la brecha pensional? A, la diferencia de mi pensión frente a la de mi pareja. B, diferencia entre la pensión de una AFP y Colpensiones. C, diferencia entre la pensión y último salario. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. A, la diferencia de mi pensión frente a la de mi pareja con un 2%. B, diferencia entre la pensión en una AFP y Colpensiones con un 40%. C, diferencia entre la pensión y último salario con un 58%. Continuamos con nuestra última pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Sabes qué son los gastos hormiga? A, pequeños gastos controlados en el presupuesto. B, pequeños gastos abundantes parecen a un hormiguero. C, gastos pequeños, recurrentes y fuera del presupuesto. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta de nuestro sondeo inicial. A, pequeños gastos controlados en el presupuesto con un 7%. B, pequeños gastos abundantes parecen a un hormiguero con un 9%. C, gastos pequeños, recurrentes y fuera del presupuesto con un 84%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el ingeniero Luis Fernando. Listo, Claudia. Muchas gracias. Muy interesantes las respuestas. A partir de aquí, muy atentos y qué rico arrancar. Algunos de ustedes, por no decir de muchos o todos, se habrán visto la película de Will Smith en búsqueda de la felicidad. Él interpretaba a Chris Gardner, una persona que tenía su ambición, pero más que su ambición, tenía claro cómo alcanzar su felicidad. Y en esa película él hizo todo lo necesario para poderlo lograr.
independientemente de las adversidades, las condiciones económicas. Y él puso esta frase: gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Aquí hay una primera invitación y hoy les voy a llenar de invitaciones porque creo que la vida nos invita a una cantidad de cosas, pero es decisión de cada uno de nosotros hacernos cargo de eso. Gastar dinero en cosas que no tenemos, aquí hay algo importante y es preguntarnos muy bien, ¿lo necesitamos realmente? Sí, lo deseamos y si tenemos los medios. Si al final respondemos las tres, vamos para adelante. Cosas que no necesitamos, estamos llenos y hay una cantidad de personas que puede que lo requieran, pero independientemente, si yo tengo el gusto y tengo la necesidad y tengo los medios, lo puedo hacer. Pero que es importante, no impresionar a nadie. Al primero que me tengo que impresionar es a mí. Esta es una historia maravillosa que si no se han visto la película, los invito a que lo hagan. ¿Cuál es el objetivo general de este taller? Despertar tu conciencia financiera para que encuentres en qué punto te encuentras y dónde quieres llegar. Pero lo más importante es prepararnos para el gran momento de jubilación y que el gran objetivo sea disfrutar. La palabra jubilación viene de júbilo, de jubileo, que no es más nada que disfrutar ese momento. Muchas veces llegamos a ese momento y no lo construimos. Y me encantaron las palabras de la doctora Yelena, y es que esto no importa en qué grupo me encuentro, en qué momento de vida me encuentro. Lo verdaderamente importante es cómo me voy a hacer cargo desde hoy para que ese momento sea disfrutar y que no sea una sorpresa. Hagamos unos acuerdos. Normalmente en los talleres la invitación es evitar distracciones. Como seres humanos tenemos una mente inquieta que nos lleva a pensar, ay, tengo que hacer tal cosa, uy, no le dije a mi esposa, no me le dije a mi esposo, a mi hijo, tengo que hacer esto con mi jefe. Si vamos a disfrutar este momento, estemos aquí y ahora, evitemos distracciones y recordemos que estamos en un espacio virtual que podemos tener una cantidad de distractores. Aquí y ahora, importante. Segundo acuerdo, regálate esta hora. Esta hora puede cambiar tu vida, te puede dar información y herramientas complementarias o simplemente ratificar aquello que ya sabes. Muchas veces descartamos un conocimiento porque, esto ya me lo sé, ya me lo sé, pero si yo ratifico mi conocimiento, maravilloso, porque estoy diciendo, epa, voy por el camino que es. Si adquiero un conocimiento nuevo, bienvenido, hace parte de mi transformación. Y si hay lugar digamos que a cuestionar, ganador, porque podemos aprender los demás. Tercer acuerdo, si lo consideras, ten lápiz y papel a la mano y toma nota. Listo. Entonces, lo único que nos queda es disfrutar este espacio. El chat va a estar abierto y Claudia nos va a estar apoyando, tomando las preguntas que van saliendo y al final las vamos a ir respondiendo. Aquí hay una primera invitación y es salir del molde. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio y no nos vamos a demorar mucho, pero hagamos este ejercicio. ¿Cuál es el número mínimo de fichas que debemos mover para que esta figura quede apuntando al otro lado? Hoy estamos viendo el triángulo hacia abajo. ¿Cómo hacer que esté hacia arriba? Única condición, cada bolita es un movimiento. Recordemos, ¿cuántos movimientos mínimos debo hacer para que el triángulo quede mirando hacia arriba? Que cuando muevo una bolita es un movimiento. ¿Listo? Claudia, ¿me ayudas porfa en el chat y vayan colocando la respuesta? Tomémonos un minutico porfa y vayan lanzando el número de movimientos que ustedes consideran deberíamos tener para voltear el triángulo. Me vas contando apenas vayan diciendo número. ¿Listo, Claudia, porfa? Sí, claro que sí. La señora Beli Milán García, 6. Hernando Elías Lozano, 1. Maritza Gómez, 1. Inés del Carmen, 6. Rosalía Guerrero, 3. Rosalba Herrera, 6. Jorge Mario, 4. Elena Martínez, 6. Olga Cecilia, 6. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Suficientes números, chévere. Miren qué es lo importante. Aquí que nos está demostrando esto, la vida es de perspectivas. Las finanzas son de perspectivas, dependiendo de dónde me pare, yo miro, analizo. Les voy a hacer una claridad. Esto no es un ejercicio de inteligencia, ¿listo? Esto es un ejercicio para que nos demuestra que muchas veces los seres humanos nos gustan los temas complejos.
Nos gusta simplemente pensar que, como hemos aprendido que las cosas pueden ser más difíciles, pensar de manera compleja. El pensamiento complejo no es malo, el pensamiento complejo es bueno, pero qué rico poder sacar el pensamiento simple, el pensamiento, el poder de lo simple que nos ayude. Miren lo que empieza a pasar. 6, 1, 1, 6. Los que dijeron 1 casi que voltearon el triángulo. Si encuentran la manera, porfa, me la van a regalar. Los que dijeron 6, bacanísimo, pero como era encontrar el mínimo número, se puede hacer en 4, pero el 3 le gana y realmente son 3. Mira lo que empieza a pasar. Yo cojo la bolita de la parte superior izquierda, la pongo en la segunda línea de abajo, la bolita de la parte superior derecha lo pongo en la segunda línea de abajo y en consecuencia la bolita que teníamos abajo la ponemos arriba. Miren qué tan sencillo, simple de hacer, no necesariamente de sacar el resultado. ¿Sí? Aquí hay una invitación, vamos a ver la vida de una manera simple. Las finanzas nos han enseñado que es de puro número y que es complejo y resulta que las finanzas tienen 3 componentes maravillosos. La razón, la emoción y la voluntad. Y hablemos de la voluntad como aquello que yo quiero hacer. Por lo tanto, cuando yo me voy a mover a ese momento maravilloso de la pensión, sin importar que tenga 25, que tenga 45, que tenga 56 años siendo mujer o 61 siendo hombre, que me falta un año para la pensión, yo tengo claro que ese momento va a llegar y hay una emocionalidad para ver cómo lo voy a disfrutar, pero la voluntad me tiene que llevar a implementar las acciones necesarias para poderlo lograr. Cuando nosotros traemos la razón nos empieza a decir que normalmente nos hacemos una pregunta, pero es una pregunta que cuestiona, ¿por qué? Aquí nuevamente les ratifico, invitaciones es lo que se van a llevar. ¿Qué tal si cambiamos el por qué por preguntas que nos van a habilitar maravillosas como ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Y no por qué. Normalmente el por qué nos hace reaccionar y nos hace sentirnos cuestionados. Pero si yo digo ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? Inmediatamente el cerebro se pone a trabajar de una manera muy diferente. Y cuando yo la razón la activo en preguntas tan poderosas como esta, lo que me va a empezar a generar es paz. Maravilloso, paz. Ahora imagínense cuando hablamos de la emoción. Cuando hablamos de la emoción, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué? Imagínense conectando qué quiero hacer y para qué lo quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Pensionarme. ¿Para qué? Para disfrutar. Disfrutar mi familia, disfrutar mis nietos, disfrutar de la vida, ¿para qué? Para viajar, para hacer aquello que yo no pude hacer mientras me dedicaba más de 8 horas en el trabajo y generar ingreso y poder construir este momento. Y cuando yo en la emoción conecto el para qué, yo lo que estoy diciendo es que estoy conectando con el amor. Miren qué maravilla. Cuando conecto la razón, me da paz. Cuando conecto la emoción, activo el amor. Y cuando le meto la voluntad, que es el querer hacer las cosas, simplemente me pregunto y me pongo en acción para decir cuándo lo voy a hacer. Listo, inmediatamente me pensione, ya compré los tiquetes, me voy de viaje con mi pareja. ¡Wow! ¿Qué quiero hacer? Disfrutar, pensionarme. ¿Para qué? Para vivir aquello que no he sido capaz o no le he destinado el tiempo. ¿Y cuándo? Le meto la voluntad. Entonces imagínense activar la paz, el amor y la felicidad. 3 componentes maravillosos que nosotros deberíamos tener en todos los momentos de nuestra vida. Parece que la doctora Yelena hubiera escuchado esta conferencia porque esto es una conferencia para todos los momentos de la vida. Simplemente hoy hay unos mensajes para que cuando llegue ese momento de la pensión estemos en el júbilo que significa el momento de la pensión. Ahora, aquí viene un momento, mis estados financieros, prepárense, porque al final vamos a medir si la respuesta continúa. 10% B, 10% C, y Claudia, yo creo que es el 80% D. Me perdí el A era 0. 10% B, 10% C y 80% D. Vayan mirando, aquí viene la respuesta. Cuando hablamos de mis estados financieros, estos 4 mundos, nosotros desde Focus hablamos de el mundo a pie, activos, pasivos, ingresos y egresos, a pie, activos, pasivos y ingresos y egresos. Esto es lo mínimo que yo debería saber para saber
¿Cómo está mi salud financiera? Tan sencillo como esto. Miren este ejemplo que les traigo. Vámonos primero a los activos y los pasivos. Cuando hablamos de activos y pasivos, es la generación de riqueza que estamos nosotros construyendo. Le llamamos el patrimonio. ¿Construido por qué? Por nuestra casa, posiblemente por propiedades, que las tengamos en arriendos, que tengamos vehículos, cuentas de ahorro, inversiones, todo lo que se construye y se conoce como patrimonio. Ahora imagínense que lo vamos a conectar con el ingreso. Mi salario y el egreso, todos los gastos que yo tengo. Imagínense este caso. Parece loco, pero es muy común. Una persona que gasta más de lo que gana. Se gasta 5.200.000 pesos al mes y se gana 5 millones. ¿Qué empieza a pasar cuando yo gasto más de lo que gano? Yo voy a tener que buscar 200.000 pesos de alguna manera. Y aquí es donde la educación nos va a ayudar a que esto no ocurra. Porque si yo tengo que buscar 200.000, hay quienes buscan la tarjeta de crédito, hacen un avance, hay quienes se endeudan más grande, hay quienes buscan a esas cuentagotas que, se lo voy a decir, si hay algo que ustedes deben eliminar en su vida, son los créditos a cuentagotas. Si no los tienen, no los vayan a tener. Tienen toda la posibilidad de hacer que su ingreso sea cero y llevarlos a un estado muy difícil de salir. Entonces miren que si yo tengo un nivel de gastos superior a mi nivel de ingresos, ¿qué empieza a pasar con mi patrimonio? Me empieza a generar algo increíble, y es que como yo tengo que endeudarme más, lo que va a hacer es que yo vaya a crecer mis pasivos. Todas las deudas van a crecer. Por lo tanto, si yo hablo que tenía aquí en este caso 50 millones de pesos negativos, miren, 150 millones de deudas y 100 millones en patrimonio. Si yo empiezo a adquirir más deudas, estos 50 millones negativos van a ir creciendo. ¿Y saben cómo se llama esto? Esto se llama el círculo vicioso. Increíblemente, el 80% de los colombianos están montados en este círculo vicioso. Y parte de este ejercicio que está haciendo Positiva, y estoy yo aquí trabajando para la educación financiera, es generar conciencia e invitarlos a todos a cómo salen de ese círculo vicioso. Luífer, ¿y cómo lo podemos hacer? Sencillo. Si yo me ocupo en buscar cómo mi patrimonio lo convierto en positivo, que en este caso tengo una deuda de 50 millones de pesos y un patrimonio de 100, me dice que es un neto de 50 millones. Y si yo me gano 5 millones y destino 4.800 al gasto, quiere decir que a mí me quedan 200.000. Y esos 200.000 pueden tener un potencial increíble, porque puede que yo con esos 200.000 pueda adquirir nuevos activos, y como adquiero nuevos activos, mi patrimonio neto empieza a crecer. ¿Cómo se llama este azulito? Círculo virtuoso. Increíblemente, 5% de los colombianos se encuentran en el círculo virtuoso. Y ustedes se pueden preguntar, pero Luífer, ¿y entonces qué pasa con el restante 15%? Viven al día. Ganan y todo se lo gastan. ¿Qué pasa con este 15%? Riesgo altísimo en llegar al círculo vicioso, porque ante una situación, una eventualidad, una calamidad, algo inesperado, puede hacer que yo no tenga de dónde sacar un dinero y voy a tener que ir a prestar, y eso me va a generar mayores cuotas. Por lo tanto, este 5.200.000 puede ir creciendo y la brecha es mucho mayor, y hace que ese círculo vicioso cada vez sea más difícil de salir. Mis estados financieros, los 4 mundos financieros, me van a permitir educarme mejor, me van a permitir conocer mi estado de salud financiera y hacerme caso. Entonces, punto importante, primer aspecto importante. ¿Qué viene pasando también? Nosotros hablamos que el ingreso y el ingreso neto, hablemoslo así, me permite darme gustos. Y la vida es para darnos gustos. Pero imagínense que el patrimonio y la riqueza nos permite cumplir sueños. Por lo tanto, yo me puedo dar gustos siempre y cuando no me alejen de mis sueños. Aquí hay otra invitación importante: date todos los gustos necesarios, pero que esos gustos no te alejen de tus sueños. Que los sueños se cumplan. Si yo tengo un deseo y no hay acción para ese deseo, es una simple ilusión. Si yo tengo un sueño y no hago lo que depende de mí, ese sueño jamás lo voy a alcanzar. Que los gustos que en el corto plazo me estoy dando no me distancien de esos sueños maravillosos que he venido construyendo y hemos venido construyendo como familia. Mis estados financieros me ayudan a medir mi salud financiera y hacerme cargo de este proceso.
¿Listo? ¿Qué también viene aquí importante? Las finanzas y sobre todo pensar en el momento de la pensión nos hace muchas veces tener miedo y el miedo no es malo. Aquí hay algo importante. Uy, pero tú no puedes tener miedo, no seas... No, no, el miedo existe. El miedo por naturaleza hace parte de los seres humanos. El miedo está en nosotros. ¿Qué es lo importante? Identificar qué pasa con el miedo en mí. El miedo normalmente hace que yo reaccione y cuando yo reacciono no necesariamente lo hago desde la razón, posiblemente lo hago desde la emoción. Y si a mí algo me da miedo, lo primero que hago yo es, no lo puedo controlar. El sistema límbico sale. Esa amígdala que todos tenemos en el cerebro, que es nuestro cerebro primitivo, dice, te tienes que proteger. Algunos se paralizan, como hacen algunos animales que va el ave de rapiña volando y se hacen los muertos. Otros simplemente huyen y no necesariamente esa reacción puede ser la mejor. Y aquí viene algo maravilloso. Y es que yo lo que tengo que buscar es responder. Y cuando yo respondo, hay amor. No es romanticismo. Significa que yo lo hago de una manera reflexiva, montándome en un propósito. Y empiezan a pasar cosas maravillosas. Miren esa palabra miedo, 5 letras, M-I-D-O. Esas 5 letras, si yo las recompongo, nace una nueva palabra maravillosa llamada medio. ¿Qué tal si yo el miedo no lo desaparezco, sino que lo convierto en un medio para responder? ¿Qué tal si yo ese miedo no dejo que me bloquee, sino que lo pongo a un lado para que me hable? Porque el miedo viene normalmente de dos situaciones. Viene de lo desconocido, yo le tengo miedo a lo que no conozco, pero también le tengo un miedo a aquello que me dolió. Si yo ya viví algo que me dolió, yo no lo voy a querer vivir. ¿Qué tal si nosotros vemos ese miedo de una manera diferente, lo escuchamos que me proteja, pero yo voy a tener la capacidad reflexiva y le voy a decir, sí, eso pasó en ese momento porque las condiciones eran así, pero hoy son estas, así que me voy, pero te voy a escuchar para implementar acciones que minimicen el riesgo. Los invito entonces y las invito a que cambiemos la reacción por el responder, que cambiemos el miedo y lo transformemos a un medio que nos permita tener más amor y amor por nosotros y por los que nos rodean. Cuando estamos en esto, también debemos hablar de un tema importante y es los niveles de tranquilidad y felicidad financiera. Entonces, miren, ya vimos los 4 mundos financieros, ¿sí? Ya vimos cómo los seres humanos nos domina el miedo, algunos posiblemente no. Hay muchos Juan sin miedo, que tampoco es bueno. El miedo debe existir para que me hable, yo reflexionar e implementar las acciones adecuadas, pero también es malo que me paralice, como yo trabajo con el miedo como mi aliado. Y aquí en estos niveles de tranquilidad y felicidad financiera viene algo importante y es cómo nosotros nos vamos a hacer cargo del momento de la pensión. Y miren qué es lo que pasa con el momento de la pensión. Y vamos a hablar de otra pregunta. Hay unas preguntas aquí que podemos resolver. La brecha pensional. Y la brecha pensional es esa diferencia entre el último ingreso que yo tengo y el valor que voy a percibir en la pensión. Entonces, aquí la invitación es, ¿yo cómo me hago cargo de esto? Sencillo, conociendo las características del momento de mi pensión. Paso 1, ¿dónde estoy afiliado? ¿Estoy afiliado a Colpensiones? ¿Estoy afiliado a un fondo privado? Si yo estoy afiliado a Colpensiones, yo debo conocer las características de mi pensión y saber que el régimen de prima media con prestación definida, donde está Colpensiones, se calcula con base a semanas y a edad. Semanas y edad. Si me voy a pensionar, porque una cosa es dónde estoy afiliado y otra es dónde me voy a pensionar, entonces si yo sé que me voy a pensionar en Colpensiones, yo como mínimo debería hacer un ejercicio. ¿Cuál va a ser el porcentaje de mi pensión? Y para eso debo saber cuál es el promedio de mis últimos años, o de los últimos 10 años, o toda la vida laboral, dependiendo del momento o las semanas que tenga cotizadas. Aquí siempre hago una invitación, porque una hora no va a alcanzar para hacer ejercicios, pero sí las quiero invitar a que se acerquen a la entidad donde ustedes se encuentran afiliados y hagan un cálculo estimado de su valor de pensión. Compárenlo. ¿Cómo es ese valor de pensión estimado frente al salario que tienen hoy? Y ustedes ahí ya pueden ir identificando que la brecha puede ser cercana al 20% si me gano el salario mínimo. Si me gano el salario mínimo, hoy
¿sí? Voy a recibir el salario mínimo. Entonces, si me gano el salario mínimo, no tengo brecha. Si me gano 2 salarios mínimos, la brecha incrementa. Si me gano 3 salarios mínimos, mi brecha puede estar en 20, 23, 24%, dependiendo el número de semanas. Para no entrar en ese nivel de detalle, hagan ese ejercicio. Y cuando yo identifique la diferencia, vamos a coger el ejercicio a pie. Si yo hoy me gano 5 millones de pesos y me voy a pensionar con el 70% del promedio y voy a suponer que mi promedio es de 5 millones, me pensiono con 3 millones y medio de pesos. ¿Listo? Si yo hoy me gano 5 millones de pesos y me pensiono con el 70%, mi pensión va a ser de 3 millones y medio. Por lo tanto, mi brecha pensional corresponde a 5 millones menos 3 millones y medio, 1 millón y medio de cara al ejercicio. La pregunta es, ¿qué puedes hacer para poder llegar al momento de pensión y que ese millón y medio menos que te vas a ganar no te robe la tranquilidad? Sigas teniendo esa paz, el amor siga siendo ese motor maravilloso y te puedas poner en función de ese propósito de la jubilación. Hay dos caminos para recorrer: o ajusto mis gastos o empiezo a invertir para poder generar un ingreso pasivo en ese momento que me complemente la pensión. Entonces, muy importante. Las diferencias entre Colpensiones y el fondo privado son que en Colpensiones me pensiono teniendo en cuenta el número de semanas y la edad. Hombres 62 años, mujeres 57 años. Mínimo 1.300 semanas. ¿Listo? Así de sencillo. Mientras que en el fondo privado se requiere tener un capital necesario que me dé para una pensión del salario mínimo más un 10%. Luífer, ¿y eso cuánto es? Depende de cada persona. Por eso coloco de acuerdo a un cálculo actuarial. Y los que están en un fondo privado, los invito a que hagan ese ejercicio. Porque voy a poner un ejemplo con Luífer. Luífer, casado, esposa, 3 años menor a Luífer. Hijos, el menor tiene 17 años y el mayor 24 años. Es decir, que el mayor ya está que sale de ser beneficiario. Sale otro Luífer, esposa de 39 años. Diferencia, 11 años de edad. Simplemente esa diferencia, independientemente que estos dos Luífer tengan el mismo salario, los mismos años cotizados y los dos en el mismo, en Colpensión, en el mismo fondo privado, con la misma rentabilidad, el que tiene una esposa de 11 años de diferencia va a requerir mayor capital. Por lo tanto, con el mismo capital que tiene del otro Luífer, que su esposa es de 3 años, va a recibir una menor pensión. Con eso, ¿qué les quiero decir? El cálculo de la pensión en el fondo privado depende de una tabla de mortalidad, ha ido creciendo en Colombia, cercana ya a los 80, 82 años la expectativa de vida en Colombia. Depende del grupo familiar que puede ser beneficiario. Todos esos factores hacen que el capital que se requiera sea más o sea menos. Por eso, si ustedes alguna vez le hablan que es que en el fondo se requiere tanto o que es que en el fondo no se pensionan o que si se pensionan, la invitación siempre va a ser hagan su ejercicio individual. ¿Listo? No revisen y no se comparen con otros porque no conocen las condiciones del otro. Entonces, segunda pregunta, brecha pensional, diferencia entre mi último ingreso y la pensión a recibir. Y yo puedo trabajar y debería hacerme cargo desde hoy para poder llegar a ese momento tranquilo, tranquila, que todo fluya, que sea realmente un momento de júbilo. ¿Listo? Ahora, este ejercicio nos empieza a llevar, bueno, ¿qué tanta tranquilidad tengo hoy? ¿Qué tanta tranquilidad estoy construyendo para mi futuro? Y la tranquilidad también la hablamos como un nivel de endeudamiento. Y el nivel de endeudamiento tiene que ver de saber que si yo me gano 5 millones, ¿sí? 5 millones de pesos, en este ejercicio yo debo 2.500.000. 1.500.000 pago de cuota de carro. No es lo que debo, es lo que pago de cuotas. Es lo que pago de cuotas, el nivel de endeudamiento. Consumo 800.000, tarjetas 200.000, en total 2.500.000. ¿Cuánto me gano? 5 millones de pesos. Nivel de endeudamiento, 50%. ¿Cómo se hace el ejercicio? Se divide el total de cuotas financieras. Aquí no está incluida el arriendo, está incluido las cuotas que yo le pago a un banco por algún tipo de crédito. Lo divido entre el ingreso,
¿sí? Y me dice que mi nivel de endeudamiento es el 50%. ¿Para qué me genera tranquilidad? Para poder saber yo si tengo la capacidad de poder sufragar otros gastos esenciales en mi casa. Hay una teoría que dice hay un estudio del DANE que dice que los colombianos gastan 42 pesos por cada 100 pesos que se ganan destinado a cuotas financieras. Posiblemente alguno usted esté diciendo, oh, yo tengo mucho más de 42, tengo mucho más del 50. ¿Y qué es lo importante aquí? Que lo identifiquen. ¿Qué me gustaría? Que en ese tercer acuerdo que les propuse, ojalá cojan ese cuaderno y ese lápiz y hagan su primer ejercicio. Midan el nivel de endeudamiento, midan qué tan tranquilos están con esto, sobre todo pensando en ese momento de pensión. ¿Será que si yo continúo así voy a tener esta brecha? Les voy a contar algo que he hecho yo. Vea, así, porque me gusta compartir lo que sirve y lo que no me ha servido. Mi casa la termino de pagar a los 60 años. Yo este año cumplo 50, llevo 10 años con mi casa. ¿Por qué lo puse a 20 años? Porque en su momento era la posibilidad que tenía para pagar la cuota y no superar el nivel de endeudamiento. Y también para que no llegara el momento de la pensión y yo tener que estar pagando cuota de casa. La teoría dice que en el momento en que yo me pensione, ya no tengo que pagar estudios, ya no tengo que pagar vivienda, porque ya la pagué. Entonces la pregunta es, ¿qué tan ciertos son esos estudios y qué tanto me aplican? Hagan ese ejercicio de manera individual y empiecen a construir. Tengo un año, hay caminos. Me faltan 3 años, hay caminos. Me faltan 20 años, la tienes toda para construir ese futuro maravilloso. Felicidad, termómetro financiero. Cuando hablamos del termómetro financiero, hablamos con este ejemplo, qué rico yo tener mi libertad financiera al momento de pensión. Y Luífer, ¿cómo va a ser tu libertad financiera? De cara a este ejercicio, digo, yo quiero ahorrar 60 millones de pesos al momento de mi pensión. ¿Para qué? Porque quiero irme para Europa durante un mes con mi esposa. ¡Wow! ¿Y cuánto necesitas? Hice un estudio para ir tranquilo, 60 millones de pesos hablando de hoy, a pesos de hoy. Ah, Luífer, perfecto. Entonces cuéntame, ¿tienes algo ahorrado en ese momento? La respuesta puede ser sí o no. En el caso mío digo sí, tengo 30 millones de pesos. Listo, la tengo en alguno de los productos, debajo de la almohada, en cesantía, en donde sea, pero lo tengo destinado. Lo siguiente, ¿qué valor de lo que tienes ahorrado lo tienes para cumplir este sueño? Uy, los 30 millones de pesos. ¿Listo? ¿Cuánto me falta? El 50%. Entonces, ¿qué está diciendo mi termómetro financiero? Voy a un 50% de mi meta. Yo lo podría leer y, uy, me falta el 50%. No, 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 no. Vaso medio lleno. Voy al 50% de mi meta. Me faltan 10 años, me faltan en mi caso 12 años para cumplirlo. Me faltan 3 años, me faltan 5 años. Y ya después lo que viene es, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo me pongo en acción para yo poder lograr que esto se cumpla? Eso hace parte de mi capacidad y hace parte de lo que yo puedo controlar. Entonces, todo el tema de felicidad y tranquilidad nos lo da conocer nuestra brecha pensional, nuestro nivel de endeudamiento y poder tener un termómetro financiero para lograr sueños. ¿Listo? Miren lo maravilloso. Y esto es para todos los momentos de nuestra vida. Esto no es solamente porque me voy a pensionar. Esta invitación, como lo dijo la doctora Yelena, es para toda la vida. Si aquí hay personas muy jóvenes que están empezando, que van en la mitad de su carrera o que ya están próximos a pensionarse, se puede aplicar, las estrategias se pueden aplicar. ¿Y cómo me empiezo a preparar haciéndome cargo? ¿Cómo me hago cargo? Cuando hablamos de superávit, hablamos que cojamos el ejercicio de la pie. Me gano 5 millones de pesos y me gasto 4.800. ¿Cuál es mi superávit? 200.000. Significa que en mi flujo, es decir, ingresos menos gastos, yo quedo positivo. Si yo ese superávit me organizo y comienzo a ahorrar y a invertir, ese dinero no se me vuelve plata de bolsillo y empieza a tener un fondo de imprevistos de libertad financiera para mi futuro. Cuando yo esos 200.000 los dejo en el bolsillo y no les pongo, recuerden la razón, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Recuerden la emoción, ¿para qué?
Cuando yo destino esos 200.000 pesos a un para qué maravilloso, llámese las vacaciones de a final del año, llámese un ahorro de libertad financiera para imprevistos, llámese ese ahorro de libertad financiera para el momento de mi pensión, empiezo yo a invertirlo y empieza a ocurrir algo maravilloso porque empiezo a generarle rendimientos financieros que hace que ese dinero crezca exponencialmente y me va a apalancar aún más mi sueño. Háganse cargo de ese dinero que usted le ven sobrante y lo dejan como plata de bolsillo. Háganse cargo y pónganle un para qué. Y mi caso es que tengo deudas, yo puedo optimizar mis deudas. También me hago cargo de las deudas. Yo puedo empezar a mirar que puedo comprar cartera. Este es un momento maravilloso de comprar cartera. Los que adquirieron cartera el año pasado la tuvieron que haber adquirido altísima, con una inflación del 13.75%. Las tasas de intermediación financiera altísimas. Ya hoy han venido bajando. Es momento de comprar cartera. Eso sí, pensando en no incrementar cuotas ni incrementar plazo, pensando el máximo tiempo y el horizonte de la pensión, pero comprar cartera es una maravilla y me puede alivianar el flujo de caja, volver a tener superávit que me va a habilitar sueños futuros. Mire cómo se va encadenando todo. Consolido deudas también es una buena. Muchas veces la paz se roba porque yo tengo deudas con esta tarjeta, con esta, tengo crédito con este, y cuando vengo a ver tengo que pagarle a 7 a 8 bancos. ¿Qué tal si yo integro un solo banco? Nada más tengo que pensar una sola vez que tengo que sacar la plata. ¿Qué tal si yo integro y además compro cartera? Voy a pagar menos e integrado un solo banco. Esas son decisiones que me permiten prepararme y generar cada vez más paz y estar mucho mejor. Y eso sí, cada vez que se te ocurra adquirir una deuda, pregúntate si realmente la necesitas o te puedes apalancar con algún ahorro. Si es necesario hacer y sobre todo hacer el ejercicio de qué sale más costoso, la deuda o ahorrar. ¿Será que si este era un gasto que yo podía provisionar, por qué no lo hago y los rendimientos financieros hacen que lo anticipe o que logre más de lo que espero? ¿Para qué endeudarme y pagar más? Entonces, muy bien podernos preparar. Y por último, para poder superar el déficit, que ya el ejercicio primero, el del círculo vicioso, y es que me gano 5, pero me gano 5.200, ¿qué tal si agrupas gastos y categorizas? ¿Ah? Y empiezas a priorizar. ¿Qué tal si cambias hábitos de consumo? Es que a mí me gusta salir todos los fines de semana a comer. Aquí no te estoy diciendo que dejes de salir, pero ¿qué tal mientras te organizas disminuye la salida? ¿Qué tal si adquieres nuevos hábitos sostenibles en el tiempo? ¿Qué tal si empiezas a compartir más con la familia? ¿Qué tal si los hábitos se pueden cambiar? Los hábitos se pueden cambiar. Ahora miremos los gastos hormiga. Otra pregunta interesante. Ahí van a decir, ay, era la del hormiguero porque están saliendo las hormiguitas. Pero los gastos hormiga tienen unas características fundamentales para que sean gastos hormiga. Le voy a dar ejemplos. El café diario. Pero ojo que el café diario no necesariamente es el gasto hormiga. Pero el café diario, si yo no lo tengo el presupuesto, es un gasto hormiga. ¿Qué pasa? Me encanta el café. Me tomo 2 en la mañana y 2 en la tarde. No me gusta el café que hacen en la oficina, que hacen en mi casa. Me gusta el de la máquina. Y yo no voy a hablar aquí de las cafeterías como Juan Valdez y Starbucks, pero me voy a para la maquinita, me compro el café a 3.000 pesos cada café. Son 6.000 en la mañana, 6.000 en la tarde. 12.000 pesos al día. 4 semanas al mes, vengo gastándome 240.000 pesos. ¡Wow! ¡Wow, Luifer! Pero entonces lo tengo que eliminar. Espérate. Comer fuera también, los antojos de la tienda, valores adicionales, suscripciones que no pagas, las personas que pagan el gimnasio y no van al gimnasio, las personas que tienen plataformas streaming, las personas que se inscriben en cursos y no asisten, el cigarrillo, y ojo que no voy a hablar de ciertos vicios, sino el cigarrillo, compras por impulso. Pero los gastos hormiga, aquí está la soplalina de la pregunta. Los gastos hormiga son pequeños, son recurrentes, son periódicos, no le damos importancia, pero saben que no están en el presupuesto. Cuando el gasto hormiga lo incorporamos en el presupuesto, deja de ser un gasto hormiga porque ya empieza a ser controlado por mí. Ejemplo, Luifer, te faltan, vamos a ponerlo así, me gano 5 y me gasto 5.120.000. Pero como yo tengo el café diario en mi presupuesto, entonces yo empiezo a mirar qué puedo cortar, qué puedo controlar. Epa, el café me voy a tomar uno en la mañana y uno en la tarde.
¿Y los otros qué, Luífer? No, no, tranquilo, yo voy a seguir con mi vicio, pero me lo voy a tomar el de la grequita que hacen aquí. ¿Cuánto bajé? 120.000, quedé flat, quedé en ese 15%. No, pero yo quiero estar dentro del 5%. Ah, entonces voy a estar dentro del 5%, voy a tomar un café al día. ¡Jua! Ya quedé positivo, quedé en superávit y hago las recomendaciones para hacerme cargo. ¿Listo? Gastos hormiga, pequeños, recurrentes que no le damos importancia y no los tenemos en el presupuesto. Ahora, dentro de la educación financiera también hay que incorporar el ahorro con propósito. Y el ahorro con propósito es maravilloso. El que ahorra en una alcancía, en una bolsa común, lo felicito, la felicito. Ganador. El que no ahorra, este es el momento de hacerse cargo y empezar a ahorrar. Pero ¿qué tal si yo ahorro y le pongo un propósito a cada ahorro? Luífer, quiere comprar su casa. Voy a hacer un ejemplo y no digan allá que está loco. Mi casa vale 100 millones. Yo sé que no hay casas de 100 millones de pesos. Listo, pero voy a hacer el ejercicio para que sea fácil. 100 millones. Ok, mi propósito es comprar mi casa. Ah, Luífer, ¿cuánto vale la casa? 100 millones. ¿Cuánto tienes que pagar de cuota inicial? El 30%. ¿Eso cuánto es? 30 millones de pesos. Súper. ¿A cuánto tiempo? El proyecto está a 30 meses. Uy. ¿Y cuánto puedes ahorrar, Luífer? 1 millón de pesos mensuales. Todo cuadra. Hago mi presupuesto, 1 millón de pesos mensuales, a 30 meses logro pagar mi gran propósito de tener mi casa. Y ya después busco el crédito, que la cuota se asemeje un poco a ese nivel de ahorro que estaba teniendo. Luífer, ¿y qué pasa si quiero tener un ahorro para un viaje? Propósito 2, lo mismo. Propósito, viajar. ¿Cuánto me vale el viaje? ¿Cuánto tiempo tengo que ahorrar para lograrlo? Armo mi presupuesto. Luis, pero le quiero también la educación de mis hijos. Propósito 3, educación superior de mis hijos. ¿Cuánto vale la universidad? ¿En qué universidad los quiero? ¿Cuánto tiempo falta para que eso pase? 10, 12, 5, 7, 15 años. ¿Sí? Armo mi presupuesto y ya lo único que queda es me pongo en acción y logro sacar adelante mis propósitos. Pero unas finanzas y la educación financiera no es tan completa si yo no tengo responsabilidad en el consumo. Y los consumos responsables, hay un dicho que dice, cuida los gastos pequeños que los grandes se cuidan solos. Otros lo conocen como cuida los centavos porque los pesos se cuidan solos. Cada uno póngale el dicho que le corresponde, pero háganse cargo. Y antes de gastar, recuerden siempre, lo primero que me debo preguntar es si realmente lo deseo. Si la respuesta es sí contundente, cálmate, no lo compres todavía. No lo compres todavía. ¿Listo? Pregúntate, ¿lo requieres? ¿Lo necesitas realmente? Si la respuesta es sí, espérate, porque falta una tercera importante y es, ¿tiene los medios? Si la respuesta es sí lo deseo, sí lo requiero y sí tengo los medios, no lo pienses más. Actívate y cumple tus sueños. Pero si solamente respondes que lo deseas, pero no lo necesitas, y no tiene los medios, no lo compres. ¿Cuántas veces ha ocurrido, y cada uno haga su ejercicio, paso por este almacén y, uy, qué camisa tan bacana, esa camisa me merece, y vengo y la compro, y después digo, ay, le metí la tarjeta y yo no, y ese cupo lo tenía reservado para pagar algo supremamente importante, o no tengo con qué pagar la cuota que viene, o no tenía la plata, me gasté la de los servicios públicos. Entonces, ¿para qué llegar allá si yo simplemente hago un pequeño alto en el camino y veo la camisa? Corazón vibrante, lo deseo, sí. Luífer, ¿la necesitas? No, hombre, tú tienes más camisas, no la necesito. ¿Tienes los medios? Sí. Cómprala, date el gusto, dale, si tienes los medios, siempre y cuando no te retrase ni te haga perder el camino para el sueño que estás construyendo. Entonces, les regalo estas preguntas para que se las lleven. ¿Listo? ¿Qué es importante? Elaborar y gestionar mi presupuesto. Estadística. Los presupuestos, según el DANE, en Colombia, los colombianos, el 80% de los colombianos tienen un presupuesto, pero solo el 26% lo administra. Si yo tengo un presupuesto, debe tener un para qué claro, para que me genere paz, la tranquilidad de saber que lo que me gano me alcanza, la tranquilidad de saber que yo gestiono mis gastos para habilitar los sueños, pero también para tener los gustos. Y lo mínimo que debería tener un presupuesto son los ingresos, los gastos, ahorros con propósito, lo acabamos de ver, mis deudas, la educación mía, de mi pareja, de mis hijos o de quien yo tenga la responsabilidad
inversiones, la diversión, los imprevistos y los impuestos. Esto es lo mínimo que nosotros deberíamos incorporar en el presupuesto y hacerle seguimiento para estar tranquilos, para poder habilitar nuestro hoy, nuestro futuro a mediano y a largo plazo. ¿Listo? Y aquí siempre hay un mensaje. Implemente su plan de acción, pero les doy un mensaje con tranquilidad. Cuando pintamos el plan de acción, lo pintamos así de bonito, ¿sí? Pero la realidad es otra, que cuando yo empiezo a recorrer el camino van a haber factores que yo no pude ver. No me di cuenta que había un derrumbe, no me di cuenta que había una montaña más alta de lo que pensaba, un lago que tengo que nadar y una tormenta que me puede distraer. Pero si tengo claro mi propósito, lo que quiero lograr y el para qué lo quiero lograr, yo busco el camino y busco con quién aliarme o que me acompañe en este proceso para poder llegar a él. Eh, este es el ejercicio, esto es, pasemos, Claudia, a la evaluación y bueno, y al final las preguntas que tengamos. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias y damos inicio a nuestro sondeo final. Los cuatro mundos financieros son A, una serie de Marvel que nos muestran cuatro realidades alternas, B, cuatro aspectos para medir nuestra salud financiera, C, una manera de saber nuestro estado financiero, D, B y C son correctas. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta, nuestro sondeo final. A, una serie de Marvel que nos muestra cuatro realidades alternas con un 2%. B, cuatro aspectos para medir nuestra salud financiera con un 11%. C, una manera de saber nuestro estado financiero con un 4%. D, B y C son ciertas. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? ¿Me recuerdas el resultado de la D? Claro que sí. D, B y C son ciertas con un 83%. Bueno, tuvimos una mejora porque en la primera, en el sondeo inicial, en la B marcaron el 10% y esta vez fue el 2%, en la A, perdón. En la C pasó del 10 al 11 y el 80 pasamos al 83. Sí hubo una mejora importante. Entonces, ¿qué es bueno en todo esto? Tener en cuenta que los cuatro mundos financieros son mis activos y mis pasivos, A, P, mis ingresos y mis egresos. Es lo mínimo que debo conocer para poder hacerme cargo de mi proceso de educación financiera y saber cómo está mi salud financiera. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo final. ¿Sabes qué es la brecha pensional? A, la diferencia de mi pensión frente a la de mi pareja. B, diferencia entre la pensión en una AFP y Colpensiones. C, diferencia entre la pensión y último salario. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la diferencia de mi pensión frente a la de mi pareja con un 0%. B, diferencia entre la pensión en una AFP y Colpensiones con un 20%. C, diferencia entre la pensión y último salario con un 80%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Mejoramos mucho, pasamos del 58 en la respuesta C al 80%. Recordemos, la brecha pensional es la diferencia que vamos a ver entre mi valor de pensión y el último salario que yo tenía. Y esa brecha es la que me va a identificar qué debo ajustar desde ya para poder estar tranquilo al momento de mi pensión. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Sabes qué son los gastos hormiga? A, pequeños gastos controlados en el presupuesto. B, pequeños gastos abundantes parecen a un hormiguero. C, gastos pequeños recurrentes y fuera del presupuesto. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, pequeños gastos controlados en el presupuesto con un 0%. B, pequeños gastos abundantes parecen a un hormiguero con un 1%. C, gastos pequeños recurrentes y fuera del presupuesto con un 99%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta última pregunta de nuestro sondeo final? Súper bien, pasamos del 84 al 99% en la pregunta correcta. Recordemos que los gastos hormigas son gastos pequeños y recurrentes que no le damos importancia y no están en el presupuesto. Y si las incluimos en el presupuesto, dejan de ser gastos hormiga, los podemos controlar y ajustar dependiendo del momento donde nos encontremos. Muy bien.
Listo, muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a responder unas de las preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Nos pregunta la señora Marta Lucía Chacón, ¿cómo lograr cumplir un sueño sin llegar a caer en el círculo vicioso? Tremenda pregunta, Marta. Gracias por compartirla. Lo más importante es si ese sueño lo tengo claro y conecto qué quiero lograr con el para qué, la razón y la emoción. Lo único que falta es que la voluntad esté ahí y la voluntad la pones tú. La voluntad es la capacidad de tú accionar y lograrlo. Si ese sueño tú lo haces con el ahorro, y recordemos las 4P del ahorro, el propósito claro, qué quiero lograr, cuánto vale ese propósito, defino en cuánto tiempo lo voy a alcanzar, simplemente es ponerme en acción. ¿Qué es importante? Que no te dejes distraer. Recordemos la última diapositiva que les mostré. Si yo pinto el plan, posiblemente se van a presentar aspectos que me quieran distraer. Y cuando yo tengo un ahorro sin ponerle un propósito, puede pasar lo que tú dices. Pero si yo declaro que este ahorro es para mi casa, que este ahorro es para mi viaje, o que este ahorro es para este sueño que he venido construyendo toda mi vida, puede presentarse lo que sea y tú tienes claro que es para eso y lo destinas para eso. La voluntad es importante, la emoción, conectarla con la razón. Perfecto, ingeniero. Nos pregunta la señora Liliana Patricia Noreña. Buenas tardes. Colpensiones dice que todo sigue igual. Colpensiones dice que todo sigue igual. Liliana, ¿estás pensando en que en reforma pensional, cuando dices que todo sigue igual, no sería capaz de responderte en qué sentido? Hoy las condiciones de pensionarse no han cambiado. Los que les mostré es lo que aplica hoy de acuerdo a la ley 100, pero claramente estamos a un debate de la reforma pensional y lo que va a ocurrir es que cada uno de ustedes debería revisar cuántas semanas tiene y mirar si las mujeres tienen 750 semanas a corte del 1 de julio, que es la fecha estimada de salida de la ley, donde se implemente la ley, y los hombres 900 semanas serían transición y les aplica la ley hoy. De lo contrario, les aplicará la nueva ley. Y si todo sigue igual, pues ya ustedes revisar las condiciones donde se van a pensionar. Muchas gracias, ingeniero. Nos pregunta nuevamente la señora Marta Lucía Chacón, ¿dónde es mejor tener las pensiones? ¿En Colpensiones o fondo privado? Y la respuesta es de reina de belleza, porque todo depende de múltiples factores. Se las voy a poner así, les voy a dar un ejemplo donde conviene en Colpensión y un ejemplo donde conviene en el fondo. De entrada, las personas que ganan el mínimo donde quieran, ¿listo? Donde quieran. Y casi que les podría decir que el fondo privado, porque se estarían pensionando con 23 años de aportes, mientras que Colpensiones tienen que llegar a 26 años de aporte. Si yo me gano un salario superior, la invitación siempre es haga la doble asesoría, que le revisen sus condiciones en Colpensiones y dependiendo tu caso en particular, escoges el mejor de los dos mundos. Claramente en Colombia pasa algo. Las pensiones de Colpensiones están subsidiadas porque es una tasa de reemplazo, es decir, un régimen de reparto. Por lo tanto, yo no me pensiono con lo que ahorro, sino que me pensiono por semanas. Y el modelo está montado para que los jóvenes le paguen la pensión a los que se pensionan. Pero ¿qué va a pasar en un futuro y por qué está la reforma pensional? Porque cada vez hay menos jóvenes y la tasa de reemplazo se tiene que ir acotando. Bueno, ingeniero, continuamos con nuestra última pregunta. Nos pregunta la señora María Nancy Andrade, si recibo pensión por Colpensiones y no tengo beneficios y fallezco, ¿a quién le queda esta pensión si estoy en los fondos privados y fallezco Ok, estando pensionada? ¿A quién le quedarían estos recursos que he ahorrado listo. si no hay beneficiarios? Perfecto, beneficiarios. Esa era la pregunta, no beneficios, sino beneficiarios. Listo. En Colpensiones, los beneficiarios son hijos menores de 18 años, simplemente como para darle contexto a la pregunta, muy buena pregunta. Hijos entre 18 y 25 si están estudiando, esposo, esposa, compañero, compañera permanente cumpliendo la permanencia de tiempo, y en caso de que no existan ninguno de estos, padres que dependan económica absolutamente. Si tú no tienes beneficiarios en Colpensiones, ya no hay más. En teoría se va para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y en el fondo privado, si después de fallecer no tengo beneficiarios, pero tengo hijos mayores de 25 años, el dinero que hace parte de mi cuenta de ahorro individual se convierte en herencia. Por lo tanto, se lo entregarían a mis herederos de ley.
Listo, perfecto. Ingeniero Luis Fernando, muchas gracias pues por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias, Claudia, por todo el apoyo y a Positiva por esto tan maravilloso que está haciendo. La invitación nuevamente, háganse cargo de su proceso, tienen tiempo suficiente independientemente de lo que les pase, lo que les falte para pensionarse. Hoy hay unos Claro. elementos y unas herramientas maravillosas. Les deseo éxitos y bendiciones. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá y sus alrededores a que participen de manera gratuita en nuestra Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se desarrollará aquí en la ciudad de Bogotá este 13 y 14 de junio de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. Tendremos charlas TED, expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que aparece en estos momentos en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sección de Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de las ferias realizadas en el 2023. Que tengan muy buena tarde. El día de hoy tuve la oportunidad de participar en una actividad de realidad virtual que les ayuda a conectarse con sus propias emociones y a manejarlas. Me parece una experiencia fabulosa que todo el mundo debería tener. Estas vinculaciones a los ecosistemas digitales buscan adoptar esas palabras que antes eran futuro y que hoy son el presente, como lo son la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad virtual y lo blockchain. Este módulo de educación virtual inmersiva es importante implementarlo en las empresas, ya que es una realidad virtual en diferentes escenarios de acuerdo a nuestra actividad económica. Me quiero llevar estos simuladores de educación inmersa virtual para la compañía porque son un instrumento muy práctico. La educación inmersiva en el simulador es fundamental porque yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia como si estuviera trabajando en alturas. Es una experiencia muy vivencial, es única y es un gran aporte para la seguridad y salud en el trabajo de los colombianos. Hicimos también el simulador de vehículos de carga pesada, pues súper real. Se siente pues que va uno manejando un vehículo de carga pesada, lo cual a veces lo siente uno y lo pone el corazón a mí. Tecnologías como la realidad virtual, los simuladores, se pasa de la teoría a lo vivencial. Para los prevencionistas que venimos haciendo ese mix, ha sido un apoyo fundamental. Mi experiencia con los simuladores me permitió acercarme a una realidad, una forma nueva de aprendizaje, donde se permite conocer y evitar situaciones de riesgo. Es mejor aprender porque no hay segundas oportunidades de vida. Colombia, potencia de la vida.